Moción concejal delegado de Bienestar Social, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, medidas de protección y ayuda de la Junta a las familias sin recursos y desahuciadas. Tiene la palabra la señora Moreno. Sí, bueno, esperemos que esta sea más calmada, porque yo creo que aquí no debemos de estar ninguno en desacuerdo. Esta moción fue dictaminada en la comisión informativa con los votos favorables del Partido Popular y la abstención de Izquierda Unida y del Partido Socialista. Bien, esta moción dice que la pérdida de puestos de trabajo por la crisis económica hace que muchas familias no puedan hacer frente al pago de la hipoteca o al alquiler de la vivienda habitual. Andalucía es la comunidad donde se han ejecutado más préstamos hipotecarios, concretamente 63.458 ejecuciones desde el año 2008, el 20% de las ejecuciones que se han efectuado en España desde el 2011. El actual gobierno, consciente del efecto de este gravísimo problema que afecta a muchísimas familias, aprobó el Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. De estas medidas adoptadas ha surgido el Código de Buenas Prácticas, acuerdo respaldado por más de 88 entidades financieras y que incluye, entre otros, la dación en pago. Pero eso sí, independientemente de este tipo de medidas de que el Gobierno de la Nación ha adoptado, se necesitan que se adopten medidas para aprobar el grave problema de las familias sin recursos para hacer frente a las deudas de la primera vivienda habitual. La Junta de Andalucía debe poner en marcha medidas de protección y ayudas para que así garantizar a las familias andaluzas afectadas ante una posible pérdida de su vivienda habitual por no poder hacer frente a los pagos de esta. El artículo 56 del Estatuto Andaluz Autonómico de Andalucía establece que corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de vivienda, que incluye el establecimiento de prioridades, objetivos en materia de vivienda y la promoción pública de vivienda. Por lo que anteriormente expuesto, el Grupo del Partido Popular propone al Pleno para su aprobación los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Nerja insta a la Junta de Andalucía a articular un servicio de asesoramiento en el ámbito de la consejería competente de cómo actuar ante situaciones de impago de obligaciones hipotecarias. Facilitar información a la hora de contratar un préstamo hipotecario a fin de que se pueda adoptar la decisión más adecuada en función de la situación y de las circunstancias económicas de cada persona o familia. Establecer un servicio de mediación en el ámbito de la consejería competente para mediar con las entidades financieras en caso de producirse el impago de la obligación hipotecaria sobre la vivienda habitual. Priorizar en la política de vivienda de la Junta de Vivienda de Alquiler Protegido, del Parque de Vivienda Social de la Junta de Andalucía para aquellas familias andaluzas que con un desahucio por impago del alquiler hayan perdido su vivienda habitual y queden en grave riesgo de exclusión social. Establecer en el marco del convenio colaboración financiera con las entidades de crédito para financiar actuaciones protegibles en materia de vivienda y un procedimiento de recompra de las viviendas protegidas concedidas al amparo de este convenio por parte de la Administración de la Junta de Andalucía en determinadas situaciones de morosidad sobrevenidas que conlleve la pérdida de la vivienda habitual. El Ayuntamiento de Nerja lamenta que PSOE e Izquierda Unida, por motivos puramente partidistas de confrontación política, hayan sumado su voto en el Parlamento de Andalucía para impedir que estas propuestas del Partido Popular se aprueben, impidiendo con ello la puesta en marcha de medidas que objetivamente hubieran resultado muy beneficiosas para miles de familias andaluzas que se encuentran en una situación verdaderamente complicada y que con toda seguridad esperan algo más de su gobernante andaluz. Muchas gracias. ¿El dictamen se ha leído? Sí. Pues entonces abrimos turno de intervenciones. Pide palabra el portavoz del grupo municipales. Señor Bravo, portavoz del grupo de Izquierda Unida, primer turno. Bien. La presentación de esta moción por parte del Partido Popular representa una nueva muestra de la dificultad que tiene su grupo para mantener una posición fija con respecto a un tema determinado. No es nuevo, sino que resulta ya evidente el doble discurso que sale desde las filas del Grupo Popular a todos los niveles y que ya ha creado malestar e incertidumbre no solo en nuestro país, sino incluso allende nuestras fronteras, donde ya catalogan de manera pública al Gobierno central de incompetencia. Esta es una moción marcada
por un claro tinte político. Está claro, se puede ver simplemente en la parte dispositiva, en el punto 2, en el que se acusa a PSOE e Izquierda Unida de rechazar esta propuesta solo por confrontar políticamente y con un tinte partidista. No puede haber más hipocresía en menos palabras. Lo digo porque recuerdo que hace pocos plenos, desde el PSOE se presentó una moción alentando a la necesidad de llevar nuevamente al Congreso la propuesta de la aprobación de la dación en pago. El propio concejal aquí presente, Pablo Jimena, que fue el ponente, en un acto que le honro por poco utilizado, hizo una autocrítica hacia su partido por no haberla aprobado cuando tuvieron posibilidad, ya sea propuesta de nuestra agrupación, que la presentó en el Parlamento, en el Congreso, o de otras como la del BNG. Todavía me rechina la excusa que dio el concejal del Partido Popular para rechazar la moción. Resulta que ese es un tema no local y por ello no da lugar a debatirlo en un ayuntamiento. Eso es oír para creer. Pero ahora resulta que presentan una moción similar en el estilo, pero parece que ahora para atacar al partido, al bipartido, sí que sirven las mociones supramunicipales. Esto es lamentable y continuaré más adelante. Señor Peña, portavoz del Grupo Socialista. Señor Jimena, portavoz del Grupo Socialista, primer turno. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, repitiendo un poco lo que dice el compañero Jorge, hace unos meses rechazaron una moción de dación en pago que presentamos con una forma distinta, pero un fondo similar, se buscaba lo mismo, que fue apoyada por Izquierda Unida, y utilizaron dos argumentos irrisorios y surrealistas. Como ha dicho Jorge, que desde el ayuntamiento no teníamos capacidad para influir en leyes y normas de ámbito superior y que la moción no afectaba a ningún empeño. Palabras textuales del señor Villasclara. Y ahora nos traen a pleno esta moción. O sea, una moción que votaron en contra nuestra y nos traen a pleno esta. O sea, ¿cómo tienen esa desfachatez, esa hipocresía, esa falta de sentido común y esa falta de honestidad? Recuerdo cuando terminó el pleno que me dirigía a uno de los concejales del PP reprochándole un poco que cómo podía votar en contra de la moción que habíamos presentado. Me parecía inhumano, inmoral. Y bueno, su respuesta fue que a él le hubiera gustado votar a favor, pero que desde arriba le dijeron que no era posible votar a favor. Mientras las siglas sean más importantes que los ciudadanos, seguirá ganando, como sigue ocurriendo, el partido de la abstención. Un 42% en NERFA frente a algo menos de un 30% que sacaron ustedes sobre el censo total. Yo creo a veces que ni Buñuel habría sido capaz de hacer un guión tan surrealista como lo que ocurre muchos viernes de cada mes. Y un chico habla del Real Decreto 6/2012. Lo has leído, sé que sí, porque eres una persona prepara las cosas y demás. ¿De verdad cree que ese Real Decreto ayuda a solucionar el problema? ¿Realmente lo cree? Te pongo un ejemplo. Aparte de ya los requisitos que hay que tener para cumplir el umbral de exclusión, que ya son muy restrictivos, ¿vale? En una ciudad como Nerja, para que entre dentro de los beneficiarios del Real Decreto, tienes que tener una vivienda escriturada por menos de 120.000 euros. O sea, está seguro que el que tenga el problema no va a ser el que tenga una vivienda escriturada por menos de 120.000, será el que tenga una vivienda escriturada por más de 120.000, ¿vale? Y un dato más, no es extraño que 88 entidades financieras se hayan adherido de forma voluntaria en tan poco tiempo. O sea, resulta que los bancos tienen buena fe y se han convertido en AG. Es una cortina de humo que han lanzado y bueno, y que sepan que le vamos a apoyar la moción. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, el señor García, primer turno. Lo lamentable es que sus propios compañeros de la Junta de Andalucía no hicieran lo mismo, señor Jimena. Son los que tenían que haber apoyado esta moción en el Parlamento y sin embargo no lo hicieron. Y ese es el motivo por el que el Partido Popular trae la moción al Ayuntamiento de Nerja para dejar en evidencia, como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, lo que dice la propia moción. Por revanchismo político, votar en contra de esas propuestas, de esas medidas que no vienen a hacer otra cosa que paliar esas necesidades en que en Andalucía se ven claramente acrecentadas. Miren, hay que tener responsabilidad, hay que ser serios en política. Y lo que no se puede hacer, y ya lo he dicho muchas veces en este pleno, es leer las verdades a media. No hay peor mentira que una verdad a media. Y el argumento que sirvió de base para votar en contra de la moción que presentó el señor Jimena en un pleno anteriormente,
y así lo dijo el señor Villaseara, es que desde el gobierno central se estaban tomando las medidas necesarias para poder afrontar el problema de los desahucios y del pago de las familias que no pueden pagar las hipotecas. Ese fue el argumento base que sirvió para que Villa Clara, en nombre del Partido Popular, votase en contra de la moción presentada por el Partido Socialista. Y le digo una cosa, señor Herrera, Jimena, perdón, lo que ha dicho usted son acusaciones vanas, acusaciones sin sentido ninguno. A mí no me vale eso de decir un compañero suyo dijo que hubiese votado en contra. Eso no tiene ningún sentido. Y para decir esas dos cosas, mejor se está callado. Mire, el anterior gobierno de la nación es el que no tomó ninguna iniciativa al respecto. Siempre fue a remolque de otro grupo y de la iniciativa popular que se promovía al respecto. En junio del año 2010, en el Congreso de los Diputados, el Partido Socialista decía textualmente: el Grupo Parlamentario Socialista, por responsabilidad, ni puede ni debe apoyar esta medida que cuanto menos es inoportuna y poco o nada eficaz. Eso lo decía el Partido Socialista. Decía el presidente Zapatero, que se posicionó claramente del lado de los bancos. Él sí que se posicionó claramente del lado de los bancos. Dijo: tenemos que proteger más a los deudores hipotecarios, pero con flexibilidad, con prudencia y con equilibrio, para que mantengamos la sostenibilidad de nuestro sistema financiero. Eso lo dijo el señor Zapatero en defensa de los bancos. Dijo la ministra Elena Salgado: no es en absoluto el momento de plantear la dación de pago. Es difícil hacer entender a los ciudadanos hasta qué punto es importante la fortaleza de nuestro sistema financiero, decía la ministra Elena Salgado. Es decir, la insensibilidad del gobierno socialista a este respecto ha sido total. Y usted lo reconocía en su propia moción, ha sido total. Y las soluciones no han sido nada absolutas. Mire, frente a esto, el gobierno del Partido Popular aprobó en menos de 3 meses un Real Decreto al que usted hizo referencia, con unas medidas urgentes de protección muy claras y concisas. En esas normas se incluyen medidas tanto para evitar la pérdida de la vivienda para las personas en riesgo de exclusión social, como para limitar los efectos de la ejecución hipotecaria en el caso de que ésta llegara a producirse. Una familia que no pueda hacer frente al pago de la hipoteca puede solicitar al banco una reestructuración del préstamo. Debe incluir esa reestructuración una carencia de amortización del capital de 4 años. Le permite ampliar el plazo para hacer frente a la deuda y reducir el tipo de interés. Es decir, soluciones en lo alto de la mesa que en el Parlamento de Andalucía ustedes, socialistas y Izquierda Unida, han rechazado, han votado. Que le corresponde al primer turno de su grupo. Abrimos un segundo turno, piden palabra los mismos portavoces. Pues, señor Bravo, segundo turno el que le corresponde a su grupo. Sí, antes de continuar, quiero decir que estoy en algo de acuerdo con el señor García Jimena, y es que las cosas que se comentan a posteriori fuera de pleno realmente no sirven para nada. Esos chascarrillos de pasillo ya hemos visto que realmente se quedan ahí, en el pasillo. Encima de promover esta moción, siguen insistiendo en unas propuestas desarrolladas por el Partido Popular que se han visto que son del todo irrelevantes, ya que ni el 4% de las familias en situación de desahucio pueden acogerse a ellas. Hablan del código de buenas prácticas que se ha propuesto a los bancos y que solo en última instancia promueve la dación en pago. Dicen que casi todos los bancos se han adscrito a la medida, pero no habla de que el gobierno otorgaba facilidades y exenciones a los mismos para que se unieran a estas medidas. O sea, que buenas prácticas puede ser, sí, buenas prácticas de los bancos, pero con intereses. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Da la sensación de que incluso cuando presentan mociones de carácter social, no dejan nunca de lado su adoctrinamiento en no aparcar el beneficio privado. Si realmente están interesados en erradicar el problema de los desahucios, anteponiendo el beneficio común al privado y situando la dación en pago en primer término sin cortapisas, les pido humildemente que firmen la iniciativa legislativa popular desarrollada por diversas asociaciones, entre las que se encuentra la plataforma de afectados por la hipoteca, para modificar la ley hipotecaria, así como que animen a firmar a sus conocidos para alcanzar las cifras necesarias. Y es que, como puede demostrarse por medio de esta iniciativa legislativa popular o por otras iniciativas implantadas, por ejemplo, por el Ayuntamiento de Peligros,
Aunque se traten de mociones más enfocadas a niveles supramunicipales, siempre hay posibilidad de hacer algo a nivel local contra los desahucios. Muchas gracias. Señor Jimena, portavoz del Grupo Socialista, segundo turno. Señor García, a mí me importan más las personas que las siguen. Por eso sí que criticar al PSOE, a mi madre, a mi tío, al que sea, se le critica, ¿vale? Y en este caso, como usted ha dicho, en la moción critica al PSOE, usted parte de su tiempo la ha gastado argumentando que el PSOE es la Junta, que el PSOE es el Zapatero. Sí, se equivocó, claro que se equivocó. Por eso había que corregirlo. Dice usted que votaron por los motivos que yo he dicho no eran los correctos de su voto en contra. Por favor, vea el vídeo. Está en internet, está en YouTube, vea el vídeo. Yo lo he visto varias veces y vea usted realmente los motivos, si no se acuerda, ¿vale? Con respecto a si tiene o no tiene sentido lo que me dijeron fuera de pleno, pues mire usted, a mí me parece que sí tiene sentido, porque habla de la hipocresía y de que a más de uno le interesan las siglas más que las personas, ¿vale? Y con respecto a lo que ha dicho también mi compañero Jorge, afecta a 1 de cada 25 personas. O sea, las medidas están muy bien, o sea, no lo discuto, están muy bien. El problema es que afecta a 1 de cada 25, ¿vale? Por los requisitos que tienen que tener esas personas. Si abrieran eso a más personas, pues estaría de puta madre el decreto, o como se diga, ¿vale? O como se diga. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, segundo turno. ¿Sí está apagado? Si me permiten. Pues, bueno, la iniciativa legislativa acostumbro por norma a firmar cuando sé lo que estoy firmando y me la tendría que leer antes, pero si va dentro de mis principios, tener la certeza de que la voy a firmar, porque entre otras cosas, como estamos diciendo aquí, anteponemos siempre los intereses de las personas. Yo creo que lo que siempre ha defendido esa iniciativa popular, aunque el Partido Socialista, el anterior gobierno de la nación, haya hecho oídos sordos a ello, no, yo creo que siempre son posturas acertadas. Mire, señor Jimena, a usted le puede parecer esta situación, ha dicho de Buñuel, que es lo que ha dicho, ¿no? Mire, a mí su postura, con todo el respeto del mundo, me parece de berlanga. O sea, cada uno tenemos nuestro punto de vista. Yo le vuelvo a repetir que la postura que mantuvo el señor Villas Clara defendiendo el por qué no apoyaba su moción fue sencillamente, y así lo tratábamos en el grupo, porque el gobierno de la nación estaba trabajando y estaba ya lanzando mensajes, que estaba trabajando en estas medidas que ustedes, su grupo, no digo usted porque usted no tiene voz en el Parlamento, pero su grupo, porque no olvide usted que usted está aquí por el Partido Socialista, su grupo y Izquierda Unida votaron en contra en el Parlamento. Y no hay que olvidar, y así lo dice el artículo 56 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que establece que corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de vivienda. Incluye el establecimiento de las prioridades que tienen que acometerse y objetivos en materia de vivienda y la promoción pública para dar respuesta a quienes más lo necesiten. Pero en este caso, obviando el gobierno andaluz, el bipartito, esa responsabilidad que le marca el propio estatuto, ha preferido votar en contra de esta iniciativa del Partido Popular, que pretendía precisamente eso, ayudar a las familias más necesitadas, y argumentando, porque por lo menos Villas Clara argumentó los motivos, pero nosotros no sabemos qué motivo argumentó, y que el Partido Socialista votaron en contra, aún perjudicando a tantos y tantos andaluces que tienen el turno. Estoy perdido. Segundo turno. Cierre la señora Moreno. Tiene uso de la palabra. Sí, bueno, decirle, Pablo, que sí, sí lo creo. Y lo creo porque no tengo, de verdad, lo digo sin complejo ninguno, que la crisis económica en la que estamos procede de malas políticas, de errores y de la nula toma de decisiones. No se han tomado decisiones. Mira, Pablo, de verdad, sé que tú también entiendes de este tema. El señor Chamizo presentó un informe reclamando la situación desde el año 2007-2008,
un informe anual de 2011 que se lo entregó a la presidenta del Parlamento, diciendo la situación en la que estaban nuestras familias. Por otro lado, en Andalucía tenemos una ley de vivienda, que dice que cualquier persona que compra una vivienda no puede destinar más esfuerzo de su salario en un 30%. ¿Dónde ha aplicado la Junta de Andalucía esta ley? No la ha aplicado. Ni más de un 40% de alquiler. ¿Dónde está esa ley? Tampoco caso omiso. Mira, también te puedo... No es cuestión de reírse, es algo muy importante, afecta a muchas familias. Mire, justo antes de las elecciones, la presidenta del Partido Socialista decía lo siguiente, que habían caído en la trampa y que muchas familias, y que era nuestra responsabilidad ayudar a muchas familias y estar cerca de la gente, porque había que meterse en el pie cuando se encontraban en una situación de desahucio. Izquierda Unida, ese mismo día, decía, de manera inmediata, que haya un acuerdo en la Junta de Andalucía, cajas de ahorro y bancos que actúen en Andalucía para que cesen los desahucios mientras dure la crisis. Eso de manera inmediata, eso se puede llegar a un acuerdo. Y este gobierno, que a Izquierda Unida le decía al Partido Socialista, si tiene voluntad política, la puede hacer. ¿Por qué no sigue Izquierda Unida solicitando lo mismo? ¿Le sigue solicitando lo mismo? Le ruego, por favor, atiendan mi requerimiento, su tiempo ha concluido. Sometemos a votación la iniciativa que nos ocupa, relativa a medidas de protección y ayuda de la Junta a las familias sin recursos con deuda hipotecaria y a las desahuciadas de su vivienda habitual. Parte dispositiva, 2 apartados, el primero con 4 subapartados, contenido conocido por los miembros de la corporación. Pasamos a votación. Izquierda Unida. Riendo por no llorar, votamos no. Señor Bravo, yo le ruego por favor no haga ningún tipo de comentario, estamos en tiempo de votación y es manifestarse sí, no, abstención. Señor No. Peña, señor Jimena, Grupo Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Bien, pues señor secretario. Queda aprobada la propuesta por 17 votos favorables frente a 4 en contra.